Hoy quiero darte un consejo bueno, los consejos es para uno tenerlos allí guardaditos y en el momento en que pueda ocurrir algo en nuestras vidas, nosotros recordar el consejo que nos fueron enviados. Los consejos nos ayudan sobre todo cuando vienen de personas que buscan a Dios y que quieren favorecer nuestras vidas. Esos consejos hay que atesorarlos siempre en el corazón, no como alguien dijo, pero este consejo lo dieron, pero yo no lo estoy viviendo. Y pasaron cierto tiempo y comenzó a vivir aquello de lo que una vez le aconsejaron y entonces fue cuando el consejo salió a la luz y pudo tomar decisiones certeras. Usted sabe que en la multitud de consejeros está la victoria y sobre todo de nosotros los cristianos. Quiero hoy hablarle de algo que creo que es muy importante y que debemos tener en cuenta. Dios siempre coloca en nuestro camino personas que pueden ser de bendición, pero también personas que pueden ser de maldición en tu vida. Y si nosotros estamos en Dios, estamos buscando a Dios, vamos a discernir quién es aquel que verdaderamente va a querer algo bueno para mí y quién es aquel que va a querer lo contrario. No podemos desconocer u olvidar que Satanás siempre va a querer destruirnos. Y hay ovejitas que parecen ovejitas, pero al final son lobos rapaces que quieren coger y destruir nuestras vidas y que de pronto llegan a transformarla, pero no de una manera favorable, sino desfavorable, al punto de querer arrancarnos del camino de Dios y al punto de querer desviarnos del propósito en el cual Dios nos llamó. En esto tenemos que alertarnos y por eso se lo hago saber. No todo el que llega a usted va a ser una persona de bendición. Cuando usted vea a las personas que están haciendo cosas que no son, que son contrarias a la palabra de Dios, yo tengo que estar alerta y no escuchar esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces abrimos nuestros oídos a esas personas. Y sabe, le voy a decir algo que es muy fuerte. A veces esas personas están en Dios y pueden ser un hermano en sangre. Puede ser hasta nuestra propia madre, puede ser hasta algún familiar que nosotros queremos mucho. Y no les estoy diciendo que ahora no los vamos a voltear a ver, no. Pero tenemos que hacer cuando uno come pescado. Me como la carne y saco las espinas. Las espinas se me pueden atravesar en todo el conducto donde recorre el alimento en mi organismo y puede hacer mucho daño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo hoy quiero hablarle de esas personas que Dios coloca en tu vida para transformarla para bien. Quiero hablarle de esas personas que Dios coloca en el cual tú eras alguien de X manera y hoy tienes una vida diferente, una mentalidad diferente, porque son esas personas que Dios coloca para hacer algo maravilloso en tu vida. Sacamos de aquí a Dios porque Él es el primero que hace el proceso en nosotros de transformación. Eso, Él está como uno dice y con todo el respeto que merece nuestro Padre Celestial como fuera de concurso, porque Él está sobre todo y nosotros llegamos a Dios es porque Él se acordó de nosotros y tuvo misericordia de nosotros y Él comenzó a hacer ese proceso de santificación que hace, de limpiarnos, quitar el corazón de piedra, colocar el de carne, colocar de su espíritu en nosotros. Eso lo hace. Pero ya después de todo ese proceso, Él te ubica en un lugar donde hay personas que pueden ser de mucha bendición a tu vida y tú tienes que ser agradecido con ello y tienes que estar atento a todo lo que Dios puede hacer a favor tuyo. Mire, en el libro de Mateo 4, vamos a ver si bueno, no lo voy a buscar, pero en el libro de Mateo 4 está la historia del llamamiento que Jesús le hace a dos hermanos, que es a Pedro, que se llamaba Simón Pedro, y está Andrés. Ellos estaban echando las redes y cuando los vio le dijo Jesús, vengan en pos de mí. Ellos dejaron las redes y se fueron detrás de Jesús. Jesús dijo, bueno, ya no serán pescadores, sino de hombres. Es decir, ellos pescaban los peces en el mar, estaban allí como los pescadores viendo a ver
en el momento en que los peces estuvieran por allí, mandaban su red, pero ya Dios le dijo, ya no van a ir tras los animalitos, estos acuáticos, ahora vamos a ir detrás de los hombres. Ellos dejaron sus redes y se fueron. Y dice ahí también en Mateo 4 que después también llamó a Jacob y a Juan, que estaban en la barca de su padre, estaban remendando las redes, y Dios también los llamó y ellos se fueron. ¿Qué quiero decirle? O sea, Jesús llegó a un momento en las vidas de Pedro, de Andrés, de Jacob y de Juan para transformar sus vidas, para hacer de ellos unas personas totalmente diferentes a lo que eran. De pronto la Biblia no habla mucho del pasado de estos discípulos, si eran buenos, si eran malos. Bueno, ahí decían que estaban trabajando, gloria a Dios. Pero a partir de ese momento, sus vidas fueron transformadas por completo. Y ahí sí yo quiero que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 10. Y dice la palabra de Dios: llamando a sus discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y dolencia. O sea, Jesús había elegido a sus discípulos, y en el 10 ya le hace un llamamiento. O sea, yo los llamé para esto. Yo los llamé para darle poder, para que ustedes tuvieran poder ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Tuvieran poder ¿sobre qué? Sobre sanar a todos los enfermos y todos aquellos que tuvieran dolencia. Ellos pasaron de ser unos simples pescadores que trabajaban para llevar el sustento en su casa, que trabajaban arduamente allí esperando a ver si esa red se llenaba de peces para poder sustentar a los suyos. Pasaron de una vida menor a una vida mayor. ¿Por qué? Porque en ellos no había poder para sanar enfermos. Ellos no había poder para reprender a los espíritus inmundos. Y Jesús apareció en su vida para que sus vidas fueran transformadas, para que fueran otras. Y en el verso 2 comienza a mencionar los nombres de los apóstoles, de los discípulos, de los que estuvieron allí con ellos. Dice, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan. Y ahí los menciona a todos los que él llamó. Todas estas personas tuvieron Dios, o sea, Jesús se le apareció para transformar su vida. Y gloria a Dios que fue Jesús, que ellos lo pudieron ver. Y si nosotros vemos la vida de estos apóstoles, Dios los usaba de una manera tremenda. Pero siempre, por lo menos en Pedro, en medio de todo, Satanás quiso estorbar el proceso que Dios ya lleva en él, porque no podemos desconocer que aunque Dios te coloca en tu vida personas que van a ser de bendición, Satanás siempre anda por allí para destruir ese propósito que Él ha puesto en ti, y nosotros tenemos que discernir muchísimo todo esto. Mire, Saúl, ¿quién era Saúl? Saúl era un hombre apuesto, era un hombre muy alto, como dice la Biblia, y un día que el pueblo de Israel dijo, no, ya no quiero más jueces, no queremos jueces, queremos que coloquen un rey. Bueno, a pesar que a Dios no le gustó y demás, él guió a Samuel para que buscara a Saúl y lo ungiera como rey. Samuel fue una persona muy importante en la vida de Saúl. Fue una persona muy importante, una persona que le ayudó, que estuvo allí. Hubo mucho amor de uno para el otro. Él buscaba mucho a Samuel para de pronto a ver qué hacía, porque sabía que Samuel era una persona que estaba llena de Dios y que lo que Samuel le iba a decir, pues eso era seguro. Sin embargo, un día vino destrucción para su vida. Porque aunque, se lo repito, aunque Dios te coloca gente de bendición, Satanás anda por allí merodeando. Entonces, fue desobediente, primero porque él no atendió la voz de Dios cuando le dijo que fuera a Amalek y matara a todo el mundo. Matara a todo hombre, niño, los de pecho, todos los animales. Y él dejó al rey y dejó lo más engordado y preciado de los animales. Entonces,
Él entró en su propia opinión y por lo tanto eso trajo desgracia para su vida. Porque a veces los enemigos están externos, pero también están internos en nuestras vidas. Y ellos en algún momento se levantan y dicen, no, es que tú lo puedes hacer. Es que sí, no pasa nada. Es que le vas a ofrecer sacrificio a Jehová. Y te traigo los animalitos más gordos, más bonitos, para hacer un holocausto maravilloso. No, Dios no quería eso. O sea, lo que Dios no quiere, tú tampoco tienes por qué hacerlo. Aunque a ti te parezca que es lo correcto, que Dios merece esto, pero si Dios no te lo ha dicho, vamos a quedarnos quietos. Porque Samuel fue de bendición en la vida de Saúl, pero Saúl fue muy terco, no fue atento. Y a veces el no estar atento te lleva a la destrucción de tu vida. Y después Samuel le dice, mira, vamos a preparar el holocausto, pero espérate que yo venga. En 7 días yo estoy aquí. Y él se desesperó. Él dijo que no. Vea, una vez termina él de hacer el sacrificio, llega Samuel. Hombre, destrucción para este hombre. ¿Qué quiero hacerte entender? Dios siempre nos va a colocar a alguien en nuestra vida. Mire, Dios colocó a mi cuñado en nuestras vidas para llevarnos al Señor. Yo siempre quise quitármelo de encima, porque es que cuando uno le predican de Dios, uno no quiere, es más, uno ve a la persona y uno dice, ay, ya me va a hablar de Dios, y si pudiera darme la vuelta, me doy para no encontrarme con la persona. Pero un día yo no, de pronto si un día quise hacer esto, no lo pude hacer porque él llegó a mi casa, yo no lo iba a echar de mi casa. Y él llegó y comenzó a decirnos, mira, pero vayan a la iglesia, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Llegó un momento decisivo en nuestras vidas, sin él saberlo, sin nadie saberlo, porque mi esposo y yo ya no nos entendíamos y nosotros queríamos separarnos. Entonces Dios sabe qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que tú tienes planeado hacer, y si Dios tiene un propósito contigo, Él te manda a Jesús para cambiar el rumbo de tu vida. Y en esos momentos Dios mandó a mi cuñado y él comenzó a hablarnos y yo, bueno, sí, los invito a la iglesia, este miércoles hay culto. Entonces yo dije, bueno, listo, yo voy a ir, porque en mi mente era, yo voy y le digo, ya yo fui, no me invites más, yo no quiero que me invites a la iglesia. Ese miércoles, fíjese que el enemigo es tan tremendo, me dio un dolor de cabeza. A mí no me da dolor de cabeza, gracias a Dios. Muy poco me da dolor de cabeza. Y ese día me dio un dolor de cabeza que yo no podía ni ver, que la luz me fastidiaba, o sea, que yo no podía salir, porque hay dolores de cabeza que tú manejas y puedes salir, pero este no, y yo me quedé ahí. Entonces, como no fui, él llama, no, yo le dije, no, es que tiene dolor de cabeza, bueno, te invito el viernes. Hombre, no había manera de quitármelo encima y nos fuimos el viernes. Y fue la persona que Dios usó para yo poder ir a la iglesia, y allá usó a otro varón que habló una palabra que transformó mi vida, que cambió mi manera de pensar. O sea, a mí me quitaron el cheat que tenía y Dios me puso otro cheat. Yo cuando entré a esa iglesia, entré una Nancy con ganas de cumplir un compromiso con un cuñado mío para que él no me invitara más, y ya se acababa el cuento. Ya yo le dije, bueno, ya fui y cumplí. Pero Dios tenía un propósito diferente en mi vida y me puso otro varón que habló mi vida, que habló lo que yo estaba viviendo. Y yo decía, ay, ese cuñado mío le contó todo al pastor. Oye, qué cosa, porque yo brava por dentro, porque ese pastor habló la vida de mi esposo y mía. O sea, tal cual lo que estábamos viviendo, y tú te quieres separar, y ese Satanás que quiere que tú te separes, pero en Dios las cosas cambian. Y yo por dentro tenía rabia. Claro, lo que había en mí estaba teniendo un choque emocional. Estaban despertando como que ese espíritu que no tenía ni por ahí yo prendido nada, y comenzó a revolotear la palabra en mí, y yo caí al suelo, y yo viví experiencias que jamás pensé, yendo a ese lugar yo la iba a vivir. Y yo cuando salí, yo decía, ay, tengo la frente llena de aceite, yo no he comido frito, yo no he comido nada que me la haya pasado por la frente. Y mi cuñado, que me lo encontré a la salida, me dijo, ese es el Espíritu Santo de Dios que te ungió. No entendía ese lenguaje. No entendía ese lenguaje. Yo dije, ungir. ¿Y cómo me pudo haber echado aceite en la cara?
créalo que de ahí salió un anexo. O sea, Dios utilizó personas para transformar mi vida. Y yo sé que en ustedes se les han aparecido personas para transformar su vida a favor, para quitarte de la condición en que tú estás. Yo ese día el velo fue quitado. Yo comencé a ver las cosas de otra manera diferente. Por lo menos tuvimos paz. Mi esposo y yo no dormíamos de las deudas que teníamos. Y ese día nos levantamos más tarde, el sábado ese siguiente nos levantamos tarde. Ya yo lo miraba con otros ojos. Ya mi mente se estaba quitando que yo lo quiero dejar. Y ¿sabe una cosa? Esa transformación fue tan linda en mi vida porque me pude dar cuenta que yo iba a cometer un error de dejar a mi esposo. Claro, porque el amor se había ido a lo profundo de mi corazón y arriba estaban las peleas, que no hay plata, que tú, que yo, las ofensas, las discusiones, todo eso estaba ahí dando peso, y eso era lo que se veía. No hay solución. Aparte que yo venía con un precedente de un hogar donde yo decía, mi mamá soportó mucho, yo no voy a soportar lo que mi mamá soportó. Si esto no funciona, se acaba. Yo soy profesional y yo saco a mi hijo adelante. Pero me comencé a dar cuenta que la palabra que llegó mi cuñado comenzó a martillar mi corazón, y cuando llegué a la iglesia fue la persona que Dios usó para seguir martillando mi corazón, y ya yo no sentía los mismos pensamientos. Y Dios siempre te va a colocar a alguien en tu vida para cambiar el rumbo de lo que tú pensabas o querías hacer, y de pronto tú estás en Dios. Pero porque has bajado en la búsqueda de Dios, te han venido pensamientos y le has dado lugar el labio y estás escuchando voces que tú sabes que no son de Dios, pero le estás dando cabida. Que tú sabes que por ahí no es, pero tú te quieres meter por ahí. Y por eso es que Dios siempre usa a Samuel. Samuel que viene a tu vida a transformarte, a decirte, no, es que tú estás hecho para grandes cosas. Pero Satanás siempre está por allí merodeando para decirte, no, tú no estás hecho para grandes cosas, tú no sirves para esto, tú no puedes hacer esto. Mire, yo en Dios he aprendido que si yo estoy con Dios, todo lo que Dios me entrega, nosotros lo vamos a poder sacar adelante, porque no soy yo, es Dios en mí, es Dios que me está dirigiendo para hacer aquello que me ha entregado, aunque yo no me sienta paz, aunque yo me sienta que no puedo, aunque yo me sienta que no, que es que eso no es lo mío, es que no es lo que sea tuyo, es lo que Dios quiere para ti. Mire, un día Jesús llegó a Gadara, él llegó al pueblo y apenas el endemoniado de Gadara lo vio, él comenzó a temblar, y yo quiero que vayamos a este texto bíblico que está en Lucas. Vamos a leerlo en Lucas porque está en Mateo, está en Marcos, pero vamos a leerlo en Lucas. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, o sea, estaba como desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, imagínense, estaba en los cementerios, ¿verdad? Es de esas personas que tú ves en el camino y tú te apartas porque te da miedo, ¿verdad? Cuando uno va por la calle. Y dice, o sea, el endemoniado, al ver a Jesús, apenas lo vio, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Oiga, Jesús no había dicho nada, pero él apenas lo vio. Lo que estaba en él no era en sí el endemoniado, que como se conoce, era lo que estaba en él, supo quién había llegado. Había llegado una persona que iba a ser libre, el cuerpo de ese varón, que lo iba a sacar de los sepulcros, que lo iba a sacar de la desnudez, que lo iba a sacar de ser andrajoso, que lo iba a sacar de ese estado en el cual todo el mundo que lo veía tenía miedo y decía, ay, pobrecito, no, ese es un endemoniado, ese es un loco que anda por allí. Mire, y Jesús en el verso 30 le dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo el endemoniado, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
Mire, quizás él comenzó con un demonio, pero un demonio te llama miles y miles y miles. Y si no hay quien llegue a transformar la vida de ese loco, de esa persona que no tiene esperanza, que a veces uno como cristiano, sabiendo el poder de Dios, dice, no, hombre, ya eso nadie lo salva. No, Dios puede llegar a transformar la vida de ese desechable, de ese drogadicto, de ese que tú dices, no, es que no hay esperanza. Dios puede transformar la vida de aquel que el médico ha dicho que ya no hay nada que hacer, que te mandaron para la casa para que te muriera. Dios puede transformar esa vida porque Dios llega a la vida de las personas para ser transformado y Dios te coloca a alguien para que tú creas y para que tu fe aumente en medio de la adversidad que tú estás viviendo. Este endemoniado no tenía esperanza. No había oportunidad de que algún día él fuera una persona normal. Y mire, el 31 dice, y les rogaban que no los mandase al abismo. Los espíritus le decían, no nos mandes al abismo. Y dice que había un hato de cerdos que pasía en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ello y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y mire lo que dice la palabra. Y dice el verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre del que había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en cabal juicio. Tuvieron miedo, o sea, tuvieron más miedo de ver el proceso de transformación que hizo Jesús en la vida del endemoniado, porque no había esperanza, porque no había como ilusión en la vida de ese hombre. Satanás lo tenía dominado por completo y cuando hubo transformación ya le estaba vestido, estaba a los pies de Jesús, estaba en su cabal juicio. Mire, dice la palabra de Dios, y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando a la barca se volvió. Mire, cuando Jesús llega a la vida de una persona es para transformarla. Y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, donde Dios es lo primero, donde Dios es lo último, donde Dios es lo principal, donde tú te has negado a todo por causa de Cristo, tú eres ese ser que cuando llega a un lugar, eres un ser para transformar la vida de otro. Aquel que no tiene esperanza, aquel que aún la misma familia dice, ya no hay nada que hacer, no, ya no se puede hacer nada, hemos hecho, pero has hecho lo humanamente, lo terrenal, pero no te has puesto en las manos de Dios que sobrepasa todo entendimiento terrenal, porque Dios está sobre todas las cosas. Y yo sé que Dios ha colocado en tu vida personas para que tú seas transformada y quizás llevas 10, 15, 20 años en el evangelio, pero tu vida ha sido igual. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te ha colocado las personas que están ungidas bajo la presencia de Dios para que tu vida sea cambiada. Y por eso hay gente que dice, ay, pero mira que es cristiano. Ay, pero mira que él va a la iglesia y va con su Biblia debajo del brazo. Y es que él es el que canta. Ella ministra en la alabanza. Él es el que predica. Pero mira, hace esto y lo otro, ¿verdad? Satanás ha impedido que a tu vida haya llegado alguien que te transforme de verdad, porque cuando nosotros llega a alguien una vida, a nuestras vidas llega alguien que está con el poder de Dios, Dios nos da potestad sobre todo y nosotros comenzamos a caminar de una manera diferente. Yo quiero que tú te analices y mires cuánto tiempo llevas en el evangelio y si tú en verdad has tenido cambios favorables, que la gente diga, ella era así y ya no es. Un día alguien llegó a la iglesia y me dijo, ¿sabe por qué yo estoy aquí, pastora? Y yo le dije, dígame por qué está aquí, porque yo conocí a una mujer de mi barrio, que ella era tremenda, tremenda. Y un día la vi pasar y yo vi en su rostro una cosa hermosa. Yo dije, ella tiene algo diferente, ella no es la misma, pues Cristo había llegado a su vida
Dios había usado a alguien para predicarle la palabra y su vida comenzó a transformar. Y fíjese, sin que a ella le predicaran, el solo testimonio de esa mujer que pasaba todos los días por su casa, cuando iba a la iglesia, cuando iba al trabajo, cuando iba a hacer alguna diligencia, hizo un efecto en esta otra mujer al punto que ella llegó a la iglesia. Fue por el testimonio de esa mujer que pasaba, porque conoció su pasado, conoció cómo era y estaba viendo que ahora era otra persona y quizás esta mujer ni idea tenía de lo que estaba haciendo en la vida de otra persona, porque aún nosotros podemos transformar vidas sin decir una sola palabra de que busca a Jesús, sino que tu testimonio habla por sí solo para que otra persona sea cambiada. Y a mí me impactó lo que me decía esta mujer y yo le decía, gloria a Dios, porque Dios hace como Él quiere. Pero nosotros que estamos en Cristo debemos ser esos seres que Dios use para poder transformar. Pedro ya no fue el mismo. Los apóstoles no fueron los mismos. Dejaron lo que estaban haciendo, le creyeron a Dios y comenzaron a caminar en pos de Cristo. Pero muchas veces Dios te aparece, se aparece aquel que te da un consejo y te dice, deja esto, pero nosotros estamos tan agarrados a muchas cosas que no dejamos que aquello que tenemos agarrado y no escuchamos la voz de Dios. El destino de Saúl fue triste porque no siguió la voz de Dios. Pero el destino del endemoniado fue para gozo, fue para transformación, fue para cambio, fue para vida. Ojalá tú valores las personas que están llenas de Dios, que llegan a tu vida, que te dan un consejo para bien, aunque tú creas que el consejo es para mal. Ojalá tú valores eso. Pedro casi se desviaba del propósito de Dios, pero Dios lo redarguyó y volvió, y con mucho poder. Porque cuando Dios te llama, Dios te da la facultad que le dio a los apóstoles de echar fuera demonios, de reprender la enfermedad y reprender las dolencias para que se vayan de los cuerpos. Dios te da esa facultad. Hay gente que dice, no, es que yo no sirvo para eso. Es que no, tú en Dios, tú le sirves a Dios y en lo que Él te quiere poner, tú le sirves. Así, aunque tú digas, no tengo la capacidad, sí la tienes porque estás en Dios. Y nosotros fuimos llamados para transformar vidas. Nosotros fuimos llamados para cambiarle el rumbo que Satanás ha planeado en las personas, cambiárselo. Nosotros fuimos llamados para ser transformadores. Pero si tú estás en la búsqueda de Dios, porque si tú no buscas a Dios, tú vas a transformar, pero para el mal. Tú vas a transformar, pero para denigrar a una persona, no para llevarla al cielo, sino para llevarla al infierno. Por eso tenemos que saber qué clase de persona nosotros estamos escuchando lo que nos está diciendo. Tenemos que estar muy apercibidos. Yo siempre he dicho que tenemos que estar atentos cuando una persona de Dios te habla, porque siempre te va a hablar para tu bienestar. Aunque a ti no te parezca, va a ser tu bienestar. Y al final de cuentas, cuando el tiempo pasa, tú te vas a razonar y vas a decir, menos mal que cogí este camino porque así era. Así era. Así que no sé en qué posición estás tú. Si eres una persona ungida por Dios para transformar personas, para transformar a otros, o no estás en ese nivel. Y si no estás en ese nivel, yo creo que este consejo es lo suficientemente claro para que tú tomes hoy una decisión en tu vida y le digas a Dios, yo quiero ser ese ser que donde lleguen los demonios tiemblen y las enfermedades se vayan, porque el poder de Dios quiero que esté en mí. Este es el consejo que te tenía para el día de hoy.